Imperio neobabilónico. Un año después de la muerte de Asurbanipal, en el 627 a.C., el imperio asirio entró en una espiral de guerras civiles por el trono. Nabopolassar, por entonces rey de Babilonia, se rebela y en alianza con los medos, persas y escitas toma la capital de Asiria en Nínive, dando un nuevo inicio al imperio babilónico. La ciudad de Babilonia se transformó en la nueva capital. Este periodo fue testigo de una mejora general en la vida económica y la producción agrícola, seguido de un gran florecimiento de los proyectos arquitectónicos, de las artes y de las ciencias. Los gobernantes neobabilónicos fueron profundamente conscientes de la antigüedad de su reino y siguieron una política architradicionalista, reviviendo gran parte de la antigua cultura sumerio-acadia. Aunque el arameo se había convertido en la lengua cotidiana, el acadio se mantuvo como el lenguaje de la administración y la cultura. Los neobabilónicos también revivieron la antigua práctica de los argónidas, de quienes tenían profunda admiración, de designar a una hija real para servir como sacerdotisa de la deidad lunar Sin. Grandes extensiones de tierra fueron abiertas al cultivo. El poder imperial impulsó y dio recursos para expandir los sistemas de riego y construir un extenso sistema de canales. El campo de Babilonia estaba dominado por grandes propiedades que se daban a los funcionarios del gobierno como una forma de pago. Las haciendas generalmente eran administradas por empresarios locales, quienes obtenían las ganancias. La gente del campo estaba ligada a estas fincas, proporcionando mano de obra y alquileres a sus propietarios. Nabopolassar, rey caldeo de Babilonia, fundador del imperio neobabilónico y artífice de la caída de los asirios, lo que logró gracias a la alianza con los medos, la que consolidó con el casamiento de su primogénito Nabucodonosor II con la princesa Amuya, hija del rey de Media Cyaxares. Su reinado comenzó en noviembre del 626 a.C. y falleció en agosto del 605. Las campañas de Nabopolassar lograron el establecimiento de la hegemonía babilónica sobre los valles del Tigris y el Éufrates, y sentaron la base para la futura expansión sobre Siria y el Levante. Nabopolassar aplicó la deportación masiva, sentando un precedente que sería seguido por su hijo Nabucodonosor. La relativa estabilidad de los últimos años de su reinado permitieron que se llevara a cabo un extenso programa de obras públicas, como la fortificación de la capital, ciudades fronterizas y un fuerte impulso a la extensión de regadíos, el comercio, las ciencias, tales como las matemáticas, la arquitectura, la astronomía y el arte en general. Nabucodonosor II, o como se pronuncia en acadio, Nabu-kudurri-usur, es probablemente el gobernante más conocido de la dinastía caldea de Babilonia. Reinó entre el 605 y el 562 a.C. Su padre decidió enviarlo con un poderoso ejército contra los egipcios de Psamético I, al que venció en la batalla de Carquemish en el año 605, cayendo bajo su dominio los territorios de Siria y Fenicia. Nabucodonosor llevó a cabo varias campañas sobre Siria y Judea, conquistando Jerusalén en el 597 a.C. y llevando al rey Jeconías a Babilonia. Un segundo asedio de la capital hebrea ocurrió tras una rebelión secundada por los egipcios en 587, finalizando con la destrucción del templo y la ciudad, así como con la deportación de muchos ciudadanos a Babilonia. Estos hechos se describen en los libros bíblicos de Reyes, Jeremías y Crónicas. La arqueología, recién para el siglo XX de nuestra era, logró confirmar, tras el hallazgo bajo la vieja muralla de Jerusalén, de fragmentos de herramientas, armas y otros insumos, los hechos narrados en los textos bíblicos. Tras la caída de Judea, Nabucodonosor sostuvo un asedio sobre Tiro, desde 585 a 572 a.C., que terminó con un compromiso en el que la ciudad aceptaba la autoridad del líder caldeo. Tras asentar los territorios conquistados, se dedicó a adornar la ciudad de Babilonia
construir canales, acueductos y reservas acuíferas. Completó las obras iniciadas por su padre, fortificó las murallas de la capital, fomentó la creación de parajes naturales, conocidos hoy como los jardines colgantes de Babilonia. Es acreditado, además, por la restauración del lago de Sipar, abrir un puerto en el Golfo Pérsico y la construcción de la muralla Meda entre los ríos Tigris y Éufrates para proteger al país de invasiones. Fortificó ciudades fronterizas, lo que permitió que el territorio imperial se transformara en un espacio seguro para el comercio, la agricultura, la ganadería, el florecimiento de las artes y las ciencias. Después de su muerte en octubre de 562 a.C., tras un reinado de 43 años, le sucedió su hijo Evil-Merodach, quien, después de reinar 2 años, fue sucedido por Nebuzaradán entre 560 y 556, a quien prosiguió el corto reinado de Lavalle-Marduk, el que a su vez y finalmente fue sucedido por Nabonido, el que debió enfrentar el peligro del avance medo-persa del rey Ciro, quien entró en los dominios del imperio en 539, procedente de los montes Sagros, derrotando a los babilonios en una sangrienta batalla en la confluencia de los ríos Diyala y Tigris, cerca de Opis. Tras saquear esta ciudad y masacrar a sus habitantes, Ciro se dirigió a Sipar y luego a Babilonia, la que caería para el verano de 539 a.C.